pensara que los coches no crecen es porque aún no ha visto este 2008, este Peugeot 2008. Y bueno, no lo ha visto porque básicamente no ha sido lanzado todavía al mercado. Hoy en Clicacoches somos de los primeros medios españoles en poder conducir y conocer en persona la nueva generación del suburbano francés. Un modelo que ya os digo que impresiona así al primer golpe de vista y que os voy a analizar en detalle tanto por fuera como por dentro, como sobre todo de forma dinámica. Así que, ¿qué os parece si, como os digo siempre, no me enrollo aquí delante demasiado del vehículo y vamos a mostrároslo en detalle? ¿Me acompañáis? Bueno, pues vamos a conocer este nuevo Peugeot 2008 por fuera y lo primero que vemos es sobre todo un frontal súper agresivo. Sí es cierto que es un frontal heredado de la nueva generación del 208 que también os hemos contado sobre todo en una prueba en profundidad en el canal de Clicacoches, pero de un 208 que ha pasado muy por el gimnasio, ha tenido una dieta exhaustiva de musculación, como le vemos con un frontal muy prominente y con unos paragolpes, la verdad es que bastante más deportivos y bastante más musculosos de lo que son en el compacto. Otro elemento diferenciador, no lo queremos comparar con el 208, es cierto, pero la parrilla muchísimo más grande y más abierta, con una potencia visual infinitamente mayor, por ejemplo, que en el 208, y ya no os digo que comparado con el anterior 2008. Otro detalle, el logo en la parte final del capó, como ya nos ha estado acostumbrando Peugeot en los últimos productos, sobre todo desde el lanzamiento de ese 508, que es el que ha marcado la guía de diseño de los nuevos productos. Si lo vamos viendo un poquito más de zona lateral, lo primero que nos llama la atención, aparte de estos faros que desde el acabado más básico son LED, con un diente de león característico de los últimos productos de la firma francesa, con unos rasgos bastante definidos y dinámicos. Pero si lo vamos viendo de vista lateral, lo primero que comprobamos que es un coche infinitamente más grande que el anterior 2008. En concreto son 14 centímetros de longitud más las que gana con respecto al 2008 actual, llegando así a una cota de 4,30 metros de largo, lo que le acerca muchísimo más al segmento C que al segmento B. Si es cierto que hay unos productos del segmento B como el Captur o como el propio Puma que ya están cercanos a los 4,20 y pocos metros, pero es que este llega a los 4,30 metros, que es casi el tamaño de un Seat Ateca o de un Nissan Qashqai, para que os hagáis una idea. Pero lo que vemos es un diseño muy deportivo, muy dinámico, sigue siendo con un techo flotante, en este caso con un techo bicolor y con un pilar C bastante más agresivo, con una línea de cintura que se divide en esta parte para darle muchísima más robustez y dinamismo. Y si lo vamos viendo ya por final a su vista trasera, lo que vemos es ese incremento de anchura y de deportividad todavía mayor, con unos pasos de rueda que se le perciben muchísimo más en esta zona trasera, con un portón muy prominente, con una franja muy al estilo del 3008, con unas luces bastante horizontales y con la firma lumínica en forma de garra, ya es una cualidad de los nuevos Peugeot. Y sobre todo en este acabado GT, que sí os tengo que decir que estamos probando el acabado más alto de la gama, con unos paragolpes muy prominentes y con una doble salida de escape que, ojo, es real. Sigue gustándonos que las marcas empleen salidas de escape reales en lugar de falsas. Acabado GT que se une por este orden a los tres acabados disponibles, como son el Active, el Allure y el GT Line. En este caso estamos equipando el más alto de gama, que ofrece este diseño un poquito más diferente. Ya para finalizar, deciros que esa cota de 4,30 metros de largo se completa con una anchura de 1,77 metros, de ahí esa robustez visual, y sobre todo una altura de 1,53 metros. Ya os digo, cotas más parecidas, dimensiones más cercanas a un segmento C quizá que a un segmento B. Va a ser el padre de todos los suburbanos del segmento B, no cabe duda, este nuevo 2008, sobre todo por fuera, con, perdonad, llantas de 18 pulgadas, que no os lo he dicho, en este acabado GT, pero que parten desde las 16. Pues hasta aquí estos primeros detalles del nuevo 2008 y vamos a verlo por fuera y sobre todo, por dentro, perdonad, y sobre todo cómo va dinámicamente. Ya estamos conduciendo el nuevo 2008, pero ya sabéis que antes de ponerme a hablaros sobre las bondades y virtudes dinámicas os voy a mencionar un poquito cómo es por dentro. Y lo hago en marcha principalmente porque a nivel de diseño este nuevo 2008 no ofrece nada nuevo
que no hayáis visto en la videoprueba exhaustiva que publicamos en el canal, en Clicacoches, del 208. Y esto se debe a que ambos vehículos, como ya os hemos comentado, comparten plataforma, por lo tanto, también es de recibo que el diseño, sobre todo del salpicadero, sea idéntico. En este caso es un salpicadero que ya os mostramos en bastante profundidad en ese contacto del utilitario, que sobre todo destaca por esa nueva evolución del Peugeot e-Cockpit, que ahora pasa a denominarse e-Cockpit 3D. Y este apellido 3D lo hace principalmente porque el cuadro de instrumentos digital que aparece en la parte superior, por encima del volante, tiene ahora mismo un grafismo en 3 dimensiones, lo cual, según Peugeot, nos ayuda a reducir, a aumentar la atención y a reducir, en este caso, las distracciones. Y cuando circulamos a 100 km por hora, pues por ejemplo, es una ventaja, una mejora de 15 metros con respecto a si no lleváramos este e-Cockpit 3D. Por lo demás, la calidad de fabricación es idéntica a la del 208, lo cual es muy alta. A nivel tecnológico también mantiene, aparte de ese Virtual Cockpit o de ese Digital o e-Cockpit, porque claro, ya sabéis que hay muchísimos fabricantes que tienen ahora ya un cuadro de instrumentos digital, pero Peugeot fue uno de los primeros. Es de 10,25 pulgadas y lo complementa con una pantalla central también de 10 pulgadas con función táctil y con algunos botones en la parte inferior, simulando esas teclas de piano que le gusta decir, por ejemplo, a Peugeot, con las diferentes funciones del vehículo. Por lo demás, pues un puesto de conducción cómodo, confortable, con unos asientos. En este caso estamos conduciendo, ya sabéis, las versiones más altas, GT Line y GT, con unos asientos bastante envolventes y sobre todo con una característica principal, que es el volante de reducidas dimensiones y con un achatamiento tanto en la parte superior como en la parte inferior. La de la parte superior nos permite ver ese cuadro de instrumentos digital, que además permite no montar un head-up display, porque al estar colocado en una posición bastante elevada, pues tenemos toda la información al primer golpe de vista. Por lo demás, como os digo, calidad de fabricación bastante buena y sobre todo hay que incidir en el aspecto de la habitabilidad. Este nuevo 2008, como ha crecido muchísimo por fuera, también lo hace por dentro. Un pelín menos, pero en comparación con el actual 2008 es otro coche completamente diferente. Para que os hagáis una idea, son 7 centímetros más de batalla, llegamos a los 2,60 metros y eso repercute sobre todo en una zona trasera amplísima, en la que una persona como yo, de unos 79 metros de estatura, colocado con los asientos de conducción delanteros en mi misma posición, tenemos espacio más que de sobra para las rodillas y también para la cabeza. Es más amplio el espacio para las rodillas, quizá un poquito inferior el de la cabeza, pero la verdad es que podemos colocarnos sin problemas. Como suele pasar en estos coches, la habitabilidad es mejor para 2 que para 3 ocupantes, aunque pueden ir 3 ocupantes sin demasiados problemas. Un poquito más atrás, en el maletero, este crece también sustancialmente con respecto al 2008. Ahora tenemos casi 94 litros más de maletero con respecto al actual o el 2008, que se va a dejar de vender, llegando a una cifra de 434 litros. Esa cifra hay que decir que es combinando la parte alta del maletero con un hueco, con un doble fondo que tiene este Peugeot 2008, en el que podemos guardar objetos de valor y ocultarlos a la vista del resto, que tiene un hueco de 29 litros. Entonces son 405 litros desde el piso hasta la bandeja y 29 litros ocultos. Esos 29 litros, por ejemplo, en el eléctrico nos permitirán guardar los cables, pero del eléctrico os vamos a hablar en un rato. Vamos a entrar ya en el aspecto dinámico, que seguramente es lo que queráis también conocer, cómo va este nuevo Peugeot 2008, y la verdad es que os tengo que decir que ha pegado un salto cualitativo excepcional. El nuevo Peugeot 2008 se sostiene sobre la plataforma CMP, la misma que erige al 208, y eso le confiere una mayor rigidez estructural. Esto en carretera revirada y sobre todo en carreteras un poquito más de montaña se le nota con un aplomo y con una estabilidad superior a la del actual 2008. La dirección también se ha recalibrado, mejora bastante, tiene una respuesta bastante directa, aunque en comparación con sus principales rivales, como hemos estado conociendo, tanto el Juke como el Captur,
quizá está un pelín por debajo de estos dos modelos franco-japoneses. Los frenos, la verdad es que también soportan bastante bien la fatiga. Hemos estado circulando a ritmos un poquito más elevados y no han dado síntomas de fatiga. Ahora justo estoy hablando de las dinámicas de conducción del vehículo y hemos cogido un tramo de obras y estamos completamente parados. Pero, como os digo, a nivel dinámico este coche pega un salto cualitativo sustancial con respecto al actual. A nivel mecánico, desde el lanzamiento, que ya está disponible el modelo, aunque las primeras entregas se realizarán entre finales de este año y principios del 2020, son 5 motores los que estarán disponibles, con una clara predominancia hacia la gasolina, con 3 propulsores y 2 para diésel, a los que hay que sumar la variante eléctrica, que os repito, ahora os vamos a comentar un poquito más en profundidad. Respecto a la gama gasolina, los conocidos, los PureTech 1.2 tricilíndricos con 3 niveles de potencia, 100, 130 y 155 caballos. Las cajas de cambio asociadas serán la manual en el 100 caballos, la manual y automática en el 130, la automática de 8 velocidades conocida dentro del grupo, y para el más potente la automática de 8 velocidades en exclusiva. La dupla diésel, los dos motores a partir del bloque de 4 cilindros y 1.5 litros, el 1.5 Blue HDI con 2 potencias, 100 y 130. Las cajas de cambios asociadas, manual en el caso del 100, automática de 8 velocidades en el caso del 130. Durante esta toma de contacto por las carreteras marsellesas hemos conducido los dos motores de gasolina más potentes y el diésel más potente, es decir, estamos a los mandos del PureTech 130 y de 155 y del diésel 130. Si tuviéramos que quedarnos con uno, probablemente fuera el que estamos conduciendo ahora mismo, que es el PureTech de 130 caballos asociado, en este caso, a la caja de cambios automática. Nosotros la llevamos manual, pero por confort, por olvidarnos de la conducción y sobre todo por la rapidez del cambio, la verdad es que la elección de la caja de cambios automática EAT8 es sin duda la que hay que escoger cuando vayamos al configurador, por todo eso, por comodidad, por confort, por rapidez y porque probablemente no nos ha detallado todavía Peugeot los precios exhaustivos con respecto a la caja de cambios automática, el salto no sea tan importante como para no optar por ella. En cuanto a consumos, ya os decimos que probablemente la opción más equilibrada sea este 130. Homologa unos consumos medios ya bajo ciclo WLTP de poco menos de 5 litros y medio. Sí es cierto que si queremos buscar la eficiencia máxima tendremos que irnos al Blue HDI de 100 caballos o incluso el de 130, cuyos consumos homologados están por debajo de 5 litros. Nosotros durante la prueba, como os decimos, con mucho tramo interurbano y con mucha carretera secundaria, en el PureTech 155, que sería la opción a coger si queréis un coche un poquito más prestacional y con una respuesta mucho más viva, en cualquier régimen de revoluciones, la verdad es que la patada que tiene este vehículo, el 155, es espectacular, pero sí es cierto que el consumo se nos va un poquito hacia arriba, un poquito elevado. Ayer le estuvimos haciendo poquito más de 7,5 litros. En el caso del diésel, yendo al mismo ritmo que con el 155, los registros andaban por los 6 litros e incluso por debajo. Y en el caso de este PureTech de 130 caballos, ahora mismo hemos ido en una conducción muy urbana, muy exhaustiva cuando hemos salido a carreteras secundarias y lo estamos llevando también por encima de los 7 litros. Pero es muy fácil conseguir que este PureTech de 130 caballos alcance un registro, un consumo cercano a los 6 litros y medio, lo cual no está nada mal. Por sonoridad y por respuesta ya os decimos que probablemente esta sea la opción más recomendable. Si alguno estáis pensando en, oye, ¿y el Grip Control seguirá manteniéndolo este 2008? Pues os tenemos que decir que sí. De momento es cierto que las primeras unidades que lo traerán serán las del eléctrico, por un tema, como nos han confirmado en Peugeot, de emisiones. Ya sabéis que a partir de enero de 2020 la nueva normativa cambia y hay que registrar menos de 95 gramos en la gama, pues por tema de emisiones, dado que asocia de serie los neumáticos M+S, con una mayor fricción a la rodadura, con unas condiciones
no tan favorables para el tema de las emisiones, pues de momento se ha decidido que las primeras unidades en llevarlo sean los eléctricos, pero también acabarán llegando a los motores de combustión. Una opción Grip Control que nos permitirá tener un extra de motricidad en terrenos deslizantes o terrenos no asfaltados como barro, nieve o incluso arena. Pero eso es otro ámbito y cuando llegue lo analizaremos. Probablemente no tenga ningún cambio de setup con respecto al actual 2008, pero si tenemos en cuenta lo bien que ha funcionado tanto en el 2008 como en otros productos del grupo PSA, también sería una opción muy recomendable, principalmente por el asociado de esos neumáticos M+S. Y me dejo para el final el vehículo eléctrico, pero el E2008 no os lo voy a contar conduciendo el de combustión, sino que os voy a hablar un poquito más brevemente de lo que me estoy enrollando aquí ahora mismo, a los mandos de ese E2008, y os voy a contar esas características técnicas y sobre todo ese nivel de autonomía que tiene y que registra y que seguramente estéis esperándolo porque es una de las primeras opciones 100% eléctricas del segmento. Y bueno, pues vamos a conocerlo un poquito más en profundidad. Vamos a ver el E2008. Pues aquí estamos, como os hemos comentado, al día siguiente de conducir los motores de combustión. Tenemos la oportunidad de probar bastantes meses antes de su inicio de comercialización, porque el eléctrico va a llegar pasada la primavera, de conducir el E2008. Una variante que utiliza la misma propulsión mecánica, por así decirlo, que el 208 eléctrico, es decir, motor eléctrico síncrono de imanes permanentes de 136 caballos que genera un par máximo de 260 Nm desde la arrancada, que en determinadas funciones, en determinados momentos, tiene una función overboost que puede llegar a los 300 Nm. Un vehículo, una versión eléctrica que homologa una autonomía superior a los 300 km. No os doy el dato exacto porque en uno de los comunicados de prensa Peugeot nos dice que son 310 y ayer durante la rueda de prensa nos dijo que eran 320. Así que con un consumo, o sea, con una autonomía, perdonad, superior a los 300 kilómetros, que lo coloca, pues bueno, pues en los puestos de cabeza de este nuevo segmento de estos eléctricos de segunda generación, un poquito todavía alejado de modelos como el Niro o como el Kona eléctrico, pero con una muy buena autonomía. Esta autonomía la consigue gracias a una batería de iones de litio de 50 kWh de capacidad que se ubica en la parte inferior, en el piso del vehículo, lo cual reduce el centro de gravedad y le permite tener una autonomía, una dinámica de conducción bastante buena para paliar ese extra de peso que tiene con respecto a las versiones de combustión. Un extra de peso que está cifrado en cerca de 280 kilos por encima de una versión de combustión equivalente, dado que la batería pesa 320 kilos, pero al tener casi 42 kilos menos de componentes mecánicos que una versión de combustión, al final esos 280 kilos le hacen tener un peso total, según nos dice Peugeot, ligeramente superior a los 1500 kilos. Esto dinámicamente, ¿cómo se transmite? Pues prácticamente sin variación con respecto a los PureTech o Blue HDI que hemos estado conduciendo. Es un vehículo que se mueve bastante bien, sí es cierto que se nota quizá un poquito más de inercia, un poquito más de cabeceo en carreteras secundarias, pero la verdad es que la estabilidad y el aplomo del coche sigue siendo bastante buena. Algo que no os he comentado en las versiones de combustión y que aprovecho para deciros en este eléctrico es que tenemos tres modos de conducción: Eco, Normal y Sport, con la peculiaridad en este eléctrico de que tenemos diferentes rangos de potencia en función del modo del programa de conducción que estemos escogiendo. Si circulamos con el modo de conducción Eco, la potencia total baja a 60 kilovatios, que son unos 80 caballos. Si conducimos con un modo de conducción normal, el motor aumenta esa potencia hasta los 80 kilovatios, que son unos 107-108 caballos, y si circulamos en el modo Sport, como es el caso ahora mismo, aparte de endurecer un poquito la dirección y de tener una respuesta un poquito más viva, más enérgica, contamos con esos 136 caballos, con esos 100 kilovatios de potencia. La autonomía que estamos comprobando ahora mismo durante el tramo, Peugeot nos ha preparado una ruta de escasos 30 kilómetros, muy revirada, acorde al resto de la conducción,
y sí es cierto que prácticamente con un 80% de la batería hemos visto que la autonomía eran de 130 kilómetros. También os tengo que decir que estas unidades son bastante preseries, de hecho, si estáis viendo aquí una pegatina amarilla no tenemos ni airbags. Esperemos no tener que utilizarlos, no, es broma, no vamos a utilizarlos ni por asomo. Por lo tanto, quizá todavía están pendientes de homologación muchos de esos datos, porque ya os digo que va a llegar para primavera de 2020. También están pendientes de homologación las prestaciones y sobre todo el consumo. Os digo el que estamos registrando ahora mismo. Llevamos unos 30 kilómetros aproximadamente, si no un poco más, sí, 40 kilómetros. Y el consumo que estamos haciendo, completamente despreocupados de la autonomía y de todo, es de casi 25 kilovatios hora. Mucho, es mucho. Entendemos que al ser una unidad preserie, que todavía no están los ajustes, los setup bien adaptados, probablemente la homologación de este eléctrico sea cercano a las 15 kilovatios hora. Más cositas que os tengo que decir de este eléctrico: los tiempos de carga. En función de la toma de carga podréis tardar entre 17 horas en una toma convencional, un enchufe convencional de 230 voltios, o 30 minutos en una toma de corriente continua de 50 kilovatios hora para llenar, eso sí, el 80%. El resto oscila entre las 5 horas y un poquito más de las 7 en función de la toma que tengáis, de la toma wallbox que tengáis, de 11 o de 7,2 kilovatios hora de kilovatios de potencia. En conducción, a nivel de tacto de freno, que siempre es una de las cosas de los eléctricos, se nota un freno muy cercano a los de combustión, pero con una esponjosidad quizá un pelín mayor. Sí es cierto que echamos en falta que tenga unas levas de conducción, no para tener que aumentar la velocidad ni nada, sino para todo lo contrario, que es retener y aumentar la regeneración de la energía. Sí es cierto que contamos con un modo brake, con un modo B que seleccionamos en la palanca de conducción y pulsando para abajo, y que frena, aumenta esa frenada regenerativa para intentar tener una conducción de un solo pedal, el one pedal feeling famoso de los eléctricos. Sí es cierto que la retención es bastante fuerte, pero nos gustaría que pudiéramos tener un regulador de esa frenada, como pasa en otros modelos eléctricos. Se me vienen a la cabeza, por ejemplo, los Kia e-Niro o Kona eléctrico o el Kia e-Soul. Con esto podemos llegar a tener una conducción de un solo pedal, pero sí nos gustaría, como os digo, tener varios modos de conducción. Por lo demás, nada más novedoso de lo que nos podría presentar el 208, quizás sí un poquito el menor ruido que se desprende sobre todo de la rodadura. Peugeot nos dice que ha trabajado de manera también exhaustiva con Michelin para desarrollar unos neumáticos que tengan una certificación A++, que sean los más eficientes y los menos sonoros que existan actualmente. La verdad es que lo estamos comprobando y el ruido de rodadura es prácticamente inexistente. El aerodinámico se deja percibir porque al final en un eléctrico se escucha todo el ruido aerodinámico, pero a nivel de rodadura es bajísimo, es el nivel que desprende este 2008 con estos neumáticos Michelin Primacy 4 que, según nos dicen, han tenido un desarrollo específico. Pues hasta aquí estas primeras impresiones muy escuetas del E2008, de la versión eléctrica, que nos está gustando mucho, porque además mantiene todas las capacidades, toda la tecnología, todo el diseño y toda la habitabilidad de los motores de combustión, pero con el placer de conducción de no escuchar un sonido mecánico que a veces sea un poco más molesto, y sobre todo con un rango de autonomía que esperemos que cuando el setup esté bien ajustado, sí podamos cumplir esos 300 kilómetros de autonomía que nos homologa Peugeot. Pues nada, vamos a ver los últimos detalles de esta gama del nuevo 2008 y sobre todo os contamos desde cuánto está disponible, que probablemente el precio sea una de las opciones que más queráis conocer de este nuevo 2008. Vamos a ver estos últimos detalles. Bueno, pues hasta aquí este primer vídeo contacto de la nueva generación del Peugeot 2008, un vehículo que, como hemos visto, ha cambiado absolutamente en todo. Es muchísimo más maduro, muchísimo más coche que lo que era su anterior generación.
Un modelo que, como ya os hemos dicho, se va a situar en lo alto de ese segmento B, casi más cercano a un segmento C por dimensiones y sobre todo, como hemos visto también por comportamiento, con una gama mecánica bastante extensa que también incluye, como también hemos visto, una variante eléctrica con un amplio rango de autonomía, con más de 300 kilómetros de autonomía, que hará las delicias de muchos de los compradores que están ya cada vez más pensando en la electromovilidad. Un 2008 que llega a principios de año del 2020, con esos 4 acabados que os decíamos, Active Allure, GT Line y este GT, con unos precios que parten con descuentos desde los 17.550 euros para el gasolina de acceso y que en la versión eléctrica parte con descuentos de los 30.450 euros, que la verdad es que es un precio bastante de derribo, para qué decir lo contrario. Pues hasta aquí este primer vídeo contacto y me despido ya de esta nueva generación del 2008, recordándoos lo que os recuerdo siempre: suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, dadle a like si os ha gustado el vídeo, dadle a la campanita para recibir todas las notificaciones del canal de YouTube del Clickacoches, tanto videopruebas como videocontactos, y cualquier duda, sugerencia, comentario que tengáis, no dudéis en ponérnosla en la sección pertinente, que ya sabéis que estaremos encantados de responderos a la mayor brevedad posible. Me despido de este nuevo 2008 y me despido de todos vosotros hasta el siguiente videocontacto en clickacoches.com. Un saludo y nos vemos en el siguiente videocontacto. Adiós.